Mucha atención a esta dura advertencia desde Washington a Gustavo Petro. Seguirá en la lista OFAC, seguirá sin visa. Si continúa generando dudas y desconociendo el proceso electoral en el que fue electo como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Claudia, la Casa Blanca está esperando el cambio de mando para restaurar las relaciones entre la Unión Americana y Colombia, deterioradas por las políticas y los constantes ataques de Petro. Así lo aseguró Jason Markzak, vicepresidente y director para América Latina del Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más importantes desde la capital de Estados Unidos. En NTN 24, Natalia Cabrera, periodista permanente en Washington, habló con él. Natalia. Y atención, Gustavo Petro, porque va a seguir en la lista OFAC y sin posibilidades de venir a Estados Unidos mientras siga insistiendo en que las elecciones presidenciales de Colombia hubo fraude y si sigue sin reconocer la legitimidad de la victoria de Abelardo de la Espriella sobre su candidato Iván Cepeda. Y ese es uno de los objetivos de Petro antes de abandonar el Palacio de Nariño. Él mismo lo publicó en X, en su red social, apenas hace 5 días. Explicó que le había pedido al presidente Donald Trump en una llamada telefónica que lo sacara de la lista OFAC, que es esta lista que enumera toda la cantidad de personas en el mundo involucrados en narcotráfico, terrorismo o en actividades de lavado de dinero. Y desde el Atlantic Council, que es uno de los centros de pensamiento más importantes de aquí de Washington, D.C., y que le habla al oído al presidente Donald Trump, sus asesores se reúnen constantemente con asesores del presidente, le recuerdan a Petro que la Casa Blanca tiene su mirada puesta en este hemisferio, en las Américas, y que no va a dejar pasar la oportunidad de recuperar las buenas relaciones con Colombia, un aliado estratégico histórico. Por supuesto, hay acciones posibles que los Estados Unidos podría tomar si decide hacerlo. Bueno, hemos visto antes, ¿no? Hemos visto suspensión de visas y también poniendo personas en listas de OFAC y hay una serie de cosas lo cuales otras personas han sufrido cuando han tomado acciones que violan la ley. Además, Trump ha felicitado no una ni dos, sino 3 veces a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales en Colombia y con sus propias palabras Trump ha dicho que está ansioso, que no puede esperar para trabajar con él. Así que el Atlantic Council reitera que las instituciones, la democracia de Colombia funciona correctamente, incluso muy a pesar de que grupos armados se fortalecieron durante el mandato de Gustavo Petro. La democracia de Colombia es muy fuerte y Colombia es un país cual tiene instituciones muy fuertes, pero sí estamos en un momento de mucha incertidumbre en las próximas meses, las próximas semanas, dado las acciones del presidente Petro con respecto a la elección y la decisión del pueblo colombiano para elegir. Y es que con sus comentarios y llamadas a la resistencia, Petro no solamente está poniendo en riesgo la democracia de Colombia, sino que incluso puede despertar la desconfianza de los inversionistas, causando un daño incalculable a Colombia en los pocos días que le quedan en el cargo. Esos tipos de acciones van a generar menos confianza en Colombia como un país de estabilidad y un país en lo cual hay muchas oportunidades para inversión, cuales no tienen riesgo. Ahora está añadiendo al ambiente en Colombia un componente de riesgo nuevo con estas decisiones. Congresistas de Estados Unidos ya le advirtieron a Petro aquí en NTN 24 que no se atreva a amenazar la transición y que Estados Unidos solo va a reconocer a Abelardo de la Espriella como el presidente legítimo de Colombia. Yo soy Natalia Cabrera desde Washington, D.C. para NTN 24.
Muchas gracias, Natalia. Y mire, más temprano en Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella afirmó que será implacable y absolutamente contundente en la defensa de la democracia, las instituciones y la Constitución y de la voluntad soberana del pueblo. Ha dicho que responde con una resistencia constitucional a lo que el presidente Gustavo Petro y el candidato perdedor Iván Cepeda llaman resistencia civil dentro de una narrativa de un supuesto fraude. Pues Abelardo de la Espriella dice que la Constitución se respeta y llama a todos los colombianos a hacer valer precisamente la soberanía del voto popular. Resistencia constitucional. Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente. Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país. Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello. Puertas adentro en Colombia, específicamente en norte de Santander, al nororiente del país, se ha cumplido hoy el primer empalme regional del presidente electo Abelardo de la Espriella, con la participación de gobernadores, alcaldes, autoridades de la región y varios de los ministros designados del gobierno entrante. La jornada estuvo centrada en los grandes desafíos de esa zona del país, entre ellos el más urgente, la crisis de orden público y seguridad que golpea a esta zona fronteriza. Juan Camilo Blanco amplía la información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, este es el primer encuentro de al menos 32 que liderará el presidente electo Abelardo de la Espriella. Hará un recorrido por todas las regiones del país, reuniéndose con alcaldes y gobernadores. Norte de Santander fue una de sus primeras prioridades, incluso en campaña. Aquí le fue muy bien en esos resultados electorales. Aquí hablaron alrededor de 2 horas y media. El gobernador de Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta y otros alcaldes pudieron expresarles sus preocupaciones, que van en temas, por ejemplo, de seguridad, comercio, también de empleo y sobre todo cuál va a ser la relación de Colombia y Venezuela. Recordemos que esta es una zona fronteriza y que tienen relaciones muy estrechas con el vecino país. El presidente electo Abelardo de la Espriella pues escuchó a los mandatarios locales y aseguró que se va a hacer una matriz de cuáles proyectos son viables y que también será muy sincero y le dirá a los gobernadores, a los alcaldes qué se puede y qué no se puede hacer. Sin embargo, se van a priorizar temas como infraestructura y salud. Le he dicho al señor gobernador y a los señores alcaldes que vamos a revisar cada uno de esos proyectos que están pendientes en materia de seguridad, en materia de salud, de infraestructura, de turismo, de educación, y de acuerdo a la realidad económica que vamos a recibir, que es bastante compleja, le vamos a decir, estos proyectos se pueden, estos no. El presidente electo llegó hasta aquí con 4 de sus ministros ya designados. El ministro del Interior, el ministro de Hacienda, ministro de Comercio y el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora. ¿Por qué es importante este último? Porque ya dio especificaciones de lo que va a pasar aquí después del 7 de agosto. Le envió un contundente mensaje a 2 cabecillas, uno del ELN y otro de las disidencias de las FARC que han estado operando durante estos últimos 4 años, principalmente en esa zona del Catatumbo que se ha visto tan afectada por la guerra en nuestro país. Ha dicho que tienen hasta este 7 de agosto para desmovilizarse, para entregarse a las autoridades y de no ser así, pues él va a tener todo el peso de la ley. Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias Alfred del Frente Guerra Nororiental del ELN y alias Andrei del Frente 33 de la FARC, objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse. Pero también hay expectativas de qué va a pasar el 7 de agosto para su posesión. Mucho se ha especulado si será en Bogotá, si será en el Congreso de la República. Pues lo que se sabe es que será en una guarnición militar. Así nos lo ha confirmado incluso hoy mismo. No nos quiso revelar cuál va a ser, pero dice que va a ser algo histórico y va a ser un homenaje a las fuerzas